Bien, pues como estamos hablando de flexión, es bueno refrescar en lo referente a que en una viga las cargas actúan perpendiculares a ella. Como consecuencia de eso, la viga se flecta para generar unas zonas de tensión y unas zonas de compresión. En este caso estamos hablando de flexión positiva. Entonces habrá estiramiento o alargamiento de la fibra hacia abajo, hay tensión, compresión, se comprimen las fibras, se acorta y habrá compresión. Y para entender eso, entonces, primero recordamos aquí las hipótesis basadas en el diseño de vigas o el análisis de vigas de material homogéneo. Estamos hablando inicialmente de material homogéneo. Hipótesis de diseño para material homogéneo. Primera hipótesis. En cualquier sección transversal de la viga, debido a las cargas aplicadas, vectores y fuerzas cortantes. Lo dijimos aquí, si yo hago un corte en este punto acá, aquí aparecerá un momento y una fuerza cortante. No vamos a hablar de cortante, vamos a concentrarnos en el momento, pero es bueno que tengan siempre presentes de viga. Obviamente tenemos que hablar simultáneamente de momentos flectores y fuerzas cortantes. El tema de fuerza cortante será visto en el siguiente capítulo. La siguiente premisa, al homogéneo como elementos de resistencia de materiales, que el material es homogéneo y totalmente elástico. Ya eso hemos explicado en qué consiste que el material sea elástico. Como consecuencia, no olvidemos que la ley nos dice que los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones, en la cual la proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Otro principio fundamental bien importante, se aplica el principio de Bernoulli, que dice que una sección transversal plana permanece plana después de la aplicación de carga. Se está refiriendo a esto, por eso esta gráfica aquí es importantísima tenerla a la mano y entenderla. Cuando yo corto este pedacito de viga, la diferencial de viga, aquí está, entonces la sección transversal es esta. Entonces esa sección, como pueden ver, es un plano, ¿sí? En este caso es un plano vertical. Cuando se flexiona, ella gira. Esta sección gira como se puede observar aquí. Igual que la contigua, la que está atrás, también gira. Pero lo importante observar es que aunque gire, la sección se mantiene. O sea, todos estos puntos están comiendo en un plano inclinado. Pero claro, tengan muy en cuenta eso. O sea, eso hay que entenderlo porque veremos enseguida que esta propiedad para materiales homogéneos también es válida para la mayoría de los casos en vigas de concreto reforzado y en columnas. Entonces, secciones planas permanecen planas. ¿Y eso qué significa? Que las deformaciones aquí serán proporcionales a la distancia del eje neutro. O sea, si estoy aquí en el eje neutro, las deformaciones ahí son cero. Cuando ya paso a una fibra alejada del eje neutro, pues aquí se ha estirado algo. Y así sucesivamente, si nos vamos al punto más lejos, se ha deformado mucho más. Entonces, este principio de Bernoulli lo que está indicando, las deformaciones son proporcionales a la distancia de la fibra al eje neutro. Y de ahí salen las ecuaciones con las que se derivó la ecuación de... Con esos principios se usa la fórmula de flexión, como acabo de decirlo, y encontramos que la distribución de fuerzas en una sección transversal obedecen a esta ecuación que ya fue analizada en la última y cuya ecuación resumida estaba por estos cuatro términos. Esfuerzo normal, miren que es esfuerzo normal, este esfuerzo es perpendicular a esta superficie. O
sea, a la superficie de la viga. Es normal, pero es variable, o sea, no es constante. Aquí tiene un máximo valor, se va haciendo 0 al eje neutro y luego acá se incrementa hasta llegar al otro extremo de la tensión. Entonces, grábense y los valores que intervienen en esa ecuación: esfuerzo, momento lector, distancia al eje neutro y momento de inercia respecto al centro de gravedad. Ojo con esto, porque el momento de inercia se puede calcular respecto a cualquier eje. Bien. Entonces, todo esto que estamos diciendo es válido para vías de concreto simple usando la teoría elástica. Acá, una representación gráfica de los esfuerzos. Tengo un material homogéneo. Digamos que en la parte, en este primer cuadrante, digamos que tengamos esfuerzos de tensión o de compresión. Estamos hablando de un material homogéneo en el cual los esfuerzos a compresión son iguales a los esfuerzos de tensión. Pero simplemente para que observen que yo tengo en el eje de las X las deformaciones unitarias y en el eje de las Y los esfuerzos que se producen, ¿sí? Entonces, al punto de la curva, arriba abajo, tendré una deformación unitaria y un esfuerzo unitario. Y aquí la gráfica me está mostrando el esfuerzo en el límite de proporcionalidad en este punto. O sea, hasta aquí el comportamiento es elástico, tanto en la parte de tensión como de compresión como en la parte de tensión. Eso es solamente válido para un material que sea homogéneo. Y de allí, tomando los datos, podemos hacer diagramas de deformaciones. En este diagrama de deformaciones, esto que yo tengo aquí es lo que ha girado la sección. O sea, según la tribu de Verduy, esta sección que antes era totalmente plana, vertical, ha girado y ahora la posición es esta. Entonces, entendamos muy bien lo que significa este dibujo. ¿Está claro? Que se parto del hecho de que esto, antes de aplicar las cargas, esto es totalmente recta, es vertical, que digamos sería esta línea. Una pregunta: ¿se alcanza a ver el puntero cuando lo muevo? Ok. Es importante porque a veces estoy pensando que le estoy mostrando bien las cosas y de pronto no es así. Perfecto. Entonces, esta es la posición inicial de cuando la viga se flexiona, que gira, como se mostró anteriormente. Aquí, ya cuando gira. Ya toma esta posición. Permíteme para aprender a darle entrada a un estudiante. Bien. Y entonces, en esta parte yo dibujo son las deformaciones que se van dando aquí y en la otra los esfuerzos que se van dando acá. Aquí diagrama de fuerza es separado. Por un lado, estoy haciendo una gráfica de las deformaciones unitarias respecto al eje, una gráfica de los esfuerzos con respecto al eje neutro. Como pueden observar en esta gráfica, estos esfuerzos son lineales, ¿cierto? O sea que cumplen con la ley de Hooke y se pueden calcular su esfuerzo con esta ecuación. Pero de aquí en adelante, cuando ya deja de ser proporcional, ya el diagrama toma esta forma y en ese caso no se puede aplicar esta ecuación. Ya estamos en un comportamiento inelástico próximo a la falla del elemento. Esto es la base, o sea, toda la teoría de flexión columna que se basa pues, en estos diagramas, y eso es lo que vamos a estar permanentemente moviendo. Entonces usted tiene que tener bien claro, o sea, tiene que entender qué significa con precisión. No es que te grabes de memoria
sin entender qué es lo que estás mostrando, ¿sí? Mire, yo aquí digo, aquí tengo, de aquí para arriba tengo la posición de la fibra en el eje neutro, o sea, yo arranco este punto, subo otro punto, sucesivamente, eso es lo que estoy haciendo. Y en cada punto voy a encontrar una deformación unitaria, deformación. Y como a cada deformación le corresponde un esfuerzo, entonces también en cada punto esfuerzo, ¿sí?, se tiene esta variación. Este es el mismo gráfico, pero ya cuando se supera el comportamiento. Bien, si la viga ahora es de concreto reforzado, entonces concreto reforzado y lo sometemos a carga, y comienza a flexionarse y genera tracción en la parte inferior y en la parte superior, hablando de esto positivo, como es el caso de esta viga. Este momento que se genera aquí puede generar al fisurarse, entonces aparece un esfuerzo de tensión y de compresión en concreto, y también en él, a medida que esos esfuerzos se van aplicando, usted va a mirar que esos valores se van moviendo. Este es el diagrama de esfuerzo de formación en el diagrama de esfuerzo de formación en el concreto a la compresión. Recordemos acá, diagrama simple, comportamiento elástico, rango elástico. Después una zona totalmente horizontal en donde los esfuerzos son con la formación aumenta, zonas de utilidad. Luego el material se endurece, aumenta de capacidad hasta donde llega a un punto de rotura y falla. Eso es en lo referente a lo que ocurre entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias en el acero. En concreto, está sucediendo la diferencia de que acá el comportamiento no sigue esta curva tan bonita, sino que ya sabemos que es una curva que no tiene ninguna ecuación específica, aunque sea parábola. Pero sí debemos tener en cuenta lo siguiente: este punto es el eje Y, o punto de influencia del acero, mientras que en el concreto ya dijimos que no hay un punto de influencia. Conocemos el punto máximo de resistencia del concreto de la compresión, que es el famoso F'C. Pero se considera que hasta un 45% de ese comportamiento es lineal. Entonces miren que si logran apreciar acá, se darán cuenta que aquí yo trato una línea secante, está en azul, y se confunde esa línea secante con la línea negra, que es el comportamiento real. Es para indicar de que hasta punto 45 esta línea se considera recta. Bien, entonces, como ya se dijo en varias ocasiones, una viga de concreto simple es ineficiente para resistir después de acción, por eso se usa el acero, ¿sí? Cuando ella se agrieta. Y entonces a nosotros nos interesa saber qué pasa en esa viga cuando comienzan los esfuerzos a aumentarse y qué fuerza el acero, qué fuerza comienza a tomar el concreto. O sea, esta parte de comportamiento de viga de concreto reforzado tiene como objetivo que usted somete un elemento a carga, a flexión, usted pudiera calcular los esfuerzos que se producen en la viga en cualquier punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer un experimento teórico abstracto, cual vamos a suponer que esta viga recta, sin carga inicialmente, simplemente apoyada, que tiene una sección transversal cuanto a LB, cuanto a LH, le colocamos una cantidad de acero definida por unas varillas, en este caso es el área total de estas varillas es a su vez la distancia que hay del centroide de estas varillas a la zona máxima de la compresión, es lo que se conoce como, representa con la letra D. La D, pues eso que viene del inglés D, que es altura, espesor.
porque a veces no se la agarra de no saben ni por qué. Bien. Entonces conocemos la sección transversal de la carga, conocemos la resistencia en concreto a la compresión y conocemos el diagrama de esfuerzo del acero que se está utilizando en ella. ¿Y qué queremos saber? Queremos saber cómo se incrementan, cómo varían los esfuerzos, tanto en el acero como en el concreto, en la medida en que la carga va incrementando, o sea, desde un valor cero hasta que se produzca la falla. Y en ese momento de la falla debemos saber cómo esperamos que se presente la falla. Falla primero, si el acero, el concreto y de qué manera falla. Pero antes de que falle va pasando por una serie de esfuerzos, entonces es importante conocer los valores de esos esfuerzos con los esfuerzos permisibles. ¿Cuáles son los esfuerzos permisibles? O valores conocidos, la fluencia en el acero, la resistencia a compresión en el concreto, o este valor máximo de 0.45 F', ante el cual nosotros estamos considerando elástica. No sé si tienen alguna pregunta, si he sido claro o muy rápido. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo bien. Ok. Bien, entonces, así como mencionamos unas hipótesis que deben cumplirse en una viga de material homogéneo, para el concreto reforzado existen otras hipótesis que vamos a verlas enseguida. La primera es la misma del material homogéneo. En cualquier sección de una viga, son igualitas. También se cumple el principio de Bernoulli, ¿sí? Como les comenté. Una sección transversal plana permanece plana, aún después de la aplicación de las cargas. Ya saben, pues, el significado de este concepto que es fundamental. Y aparece un principio fundamental del concreto reforzado. Dice, adherencia perfecta entre el acero y el concreto. Ya eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Y para usted debe ser bien claro eso. ¿Por qué? Porque usted como calculista, usted como residente de obra, como director de obra, como interventor, debe saber qué significa eso. Y es que cuando usted está usando el acero, ese acero debe estar limpio, libre de aceite, debe ser corrugado, utilizar la mejor adherencia en ese material. O sea, entendiendo eso, usted se preocupa porque el acero cumpla con la calidad que debe tener para que exista una perfecta adherencia entre el acero y el concreto. ¿Por qué debe cumplirse esta? Porque de estas propiedades se van a deducir todas las ecuaciones que vienen más adelante. Entonces, si usted está tratando con una hipótesis y cuando está en la obra no se cumple, simplemente usted está perdiendo el tiempo y está propiciando a que pueda haber un desastre en su proyecto. Entonces, cuando no hay deslizamiento entre las adherencias, eso significa que las deformaciones del acero van a ser las mismas deformaciones del concreto en el punto. Por ejemplo, aquí, digamos, está cualquier punto que esté aquí en el concreto se formará igual que lo que se formaría en el acero en ese punto. O sea, deformación en el acero igual a deformación en el concreto en el punto en cuestión, ¿no? Otra hipótesis, cuarta, se conoce la curva de esfuerzo de formación para el concreto y el acero. O sea, conocemos las propiedades materiales, pero cuando vamos a hacer diseños debemos saber todas las propiedades del concreto y del acero, del material que se va a utilizar. O sea, conocer las curvas de esfuerzo de formación como acabamos de verlas. Aquí, sí. Gráficas de esfuerzo de formación tanto del concreto como el del acero, o sea, en la partecita esa elástica tienen que coincidir ambos, o sea, el acero como el del concreto. Sí, no. Esa es la base. O sea, para ver si le explico mejor.
Vamos a suponer que usted aquí tiene en esta viga el acero, ¿de acuerdo? El acero. Entonces, de acuerdo, en este punto, cuando la viga gira, debido a la flexión, su condición inicial pasa de esta línea ¿a cuál? A esta línea, ¿de acuerdo? Ustedes entenderán que eso es una cuestión supremamente exagerada, ¿verdad? Porque eso es microscópico. Pero el fundamento es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que en este punto donde estaba la varilla tenía cero deformación y ahora va a tener una formación que es esta. Digamos que esa es la deformación del acero. Y el concreto que está ahí mismo tendrá que deformarse lo mismo porque precisamente si está igual, en ese caso el acero se estaría deslizando, trataría de salirse. Sí. Eso es les digo, Hierro. Esa pregunta que usted hace es muy oportuna y esa es la respuesta que yo le trato de dar. Entonces, miren que como les decía, es fundamental que ustedes la entiendan, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos decir con eso de que secciones planas permanecen planas? Y como consecuencia de ello, para el concreto reforzado, se da el fenómeno de la propiedad básica de adherencia. Significa que no hay deslizamiento, existe perfecta adherencia entre el acero y el concreto, y de allí sale esa ecuación de las deformaciones. Este es uno en el acero, este punto, claro, en este punto, en el concreto que lo rodea. Bien. Ok, sigamos entonces. Bueno. Un momentico aquí, parece que me volé una diapositiva. Bien, no está ahí. Bueno, entonces, como un proceso de carga, entonces voy a mirar qué se va a ir, qué fenómenos se van analizando, se van estudiando, se van produciendo a medida que esa carga se va incrementando. Ya sabemos que al irse incrementando se van generando momentos, se van generando cortantes, esos cortantes y momentos generan esfuerzos en el acero y en el concreto. Entonces eso es lo que queremos saber. Entonces cuando en una primera etapa las cargas son relativamente pequeñitas, ya dijimos que la viga se tiende a flexionar, ¿cierto? Se tiende a flexionar. Esa deflexión genera fisuras. Pero esos esfuerzos que se presentan en el acero pueden ser tan pequeños que no fisuren al concreto. Es decir, recuerden que cuando esto se está deformando, esta deformación aquí en este punto es la deformación en el acero, pero también es la deformación en el concreto. Y acá esta fibra más alejada que estoy señalando aquí, que la identifico como E sub CT, quiere decir deformación unitaria en el concreto a la tracción. Repito, el símbolo E sub CT significa deformación unitaria en el concreto a la tracción. Entonces, aquí el acero está deformándose, es su S, porque ahí está el acero. El concreto también se estará deformando ahí esa misma cantidad. Pero en el punto más lejano,
que es este, allí lo que hay es concreto. Entonces, este concreto aquí se está tensionando. Entonces, para una carga pequeña es posible que estas deformaciones unitarias sean tan pequeñas que el esfuerzo correspondiente a tensión, miren, si ven cómo hago enseguida la equivalencia, ¿no? Esta deformación unitaria, yo la multiplico por el módulo elasticidad del concreto, me da, por la ley de Hooke, me da el esfuerzo de tensión en el concreto. Entonces, este esfuerzo, si es muy pequeño, va a ser menor que el módulo de rotura. Y entonces tendremos el primer caso, comportamiento elástico, sección no agrietada. O sea, la estructura se está comportando elásticamente como se muestra esta gráfica. O sea, esta gráfica me está mostrando cómo varían los esfuerzos en el concreto y cómo, tanto en la tensión, y cómo varían los esfuerzos en el acero. Pero este esfuerzo es tan pequeño que es menor que el módulo de rotura, es decir, que el esfuerzo de tracción es menor que la máxima resistencia a tensión del concreto. Y como ese módulo de rotura me representa el límite de tensión, significa que esa viga no se me ha agrietado. La viga se me agrieta en el preciso momento en que el esfuerzo de tensión iguala al módulo de rotura. ¿De acuerdo? Recuerden que definimos el módulo de rotura como la resistencia máxima a la tensión en el concreto. ¿Está claro eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, como a ese esfuerzo le corresponde un momento, entonces, si el esfuerzo es menor que el módulo de rotura, el momento actuante es menor que el momento de agrietamiento. Miren que yo establezco la equivalencia, ¿no? Acuérdense que dijimos que sigma igual a MY sobre I. Entonces, si yo tengo un esfuerzo, tengo un momento. ¿Está claro eso? Si yo tengo el esfuerzo, pues el esfuerzo de la ecuación sigma igual a MY sobre I despejo el momento. Y obtengo el momento actuante. Perdón, del momento de agrietamiento. El momento actuante me lo produce aquí en la carga, ¿sí? Yo para cada valor de P que esté aplicando aquí en esta viga, obtendré unas reacciones y con esas reacciones tengo un diagrama de cortante y yo tengo un diagrama de momento. Me están generando durante el ensayo hipotético, me están generando unos momentos actuantes. ¿Se acuerdan que dibujé en clase anterior esta parte, cierto? Vamos a recordarlo. Sí, yo decía acá. Aquí para esta cortante tengo una reacción, entonces tengo mi diagrama de cortante. Y tengo un diagrama de momentos. ¿Ok? Entonces, estos son ¿qué? Momentos actuantes. Quiero que vean, cuando yo hablo de este momento, EMA es el momento que producen las cargas que sale del diagrama de momentos. Y el momento de agrietamiento no es más que como sigma igual a M Y sobre I. Entonces, a este esfuerzo que está aplicado, que estamos hablando acá, después ahí el momento, ese momento, ¿cuánto valdrá? Valdrá sigma por I sobre Y. Lo que quiero que entiendan en resumen es que para cada momento producido por la carga, ¿de acuerdo? Le corresponde un momento, unos esfuerzos. Y esos esfuerzos generan un momento que se puede calcular con el esfuerzo multiplicado por el momento de inercia sobre Y. Eso es, es lo que hay que tomar presente siempre que estemos esos valores. De lo contrario, pues vamos a estar en las nubes, ¿sí? Entonces, MA, momento actuante debido a las cargas, y escrito tenido de acá, momento resistente.
Y el momento actuante pues deberá ser menor que el momento resistente a la tensión, momento de agrietamiento y agrietado. Aquí el momento valdría, dijimos, PL sexto, desde el máximo. Bueno, eso era pues. Entonces, ese sería el primer caso. ¿Sí? Comportamiento y concepción no agrietada, en la cual el esfuerzo actuante máximo a la tensión, ojo, hablo del máximo esfuerzo, estoy hablando aquí, ¿sí? No me he fijado en el esfuerzo de la compresión ni en el concreto ni en el acero, porque para el concreto a la compresión no tiene problema. El punto más crítico que es el momento de inercia, el esfuerzo debido a la tracción. Entonces, a esta formación unitaria le corresponde un esfuerzo de tracción, y ese esfuerzo de tracción es menor que el momento de agrietamiento, o sea, menor que el módulo de rotura. El siguiente paso es cuando se supera ese esfuerzo, o sea, cuando este esfuerzo de tensión en el concreto supera al movimiento, o en otras palabras, cuando el esfuerzo de tensión en el concreto dado por las cargas me supera el momento. O sea, el caso B es el esfuerzo dado en este punto resulta mayor que el módulo de rotura, que es el esfuerzo de tracción en este punto. Y eso es equivalente a decir que el momento actuante de la carga es mayor que el momento de agrietamiento. Entonces, es bueno que ustedes tengan claro de que una cosa implica la otra. O sea, si yo tengo un esfuerzo, ese esfuerzo me genera un momento que puedo calcular. Si tengo un módulo de rotura, puedo calcular el momento de agrietamiento. Entonces, la segunda etapa es esta. Entonces, miren que en la segunda etapa, ¿qué ha pasado? Vamos a mirar la anterior, que de pronto no me fijé en algo. En la etapa anterior, observen, por favor, aquí. Este perfecto como en el acero. ¿Sí? Entonces, la distribución de esfuerzo en el concreto es lineal. Acá habrá un esfuerzo máximo de compresión y acá habrá un esfuerzo máximo de tensión. Miren que en este dibujo estos dos esfuerzos no son iguales. ¿Por qué? Por un error. Y en este punto donde está el acero, usted va a encontrar un esfuerzo en el acero. Entonces, este acero está tensionado. Concreto, de aquí para abajo son esfuerzos de tensión en el concreto y en el acero. De aquí para arriba son esfuerzos de concreto. Se observa en esta primera etapa en la cual el comportamiento es elástico y la sección no está agrietada, se observa que el diagrama completo de arriba abajo para el concreto. Entonces miren lo que pasa cuando ya la viga se agrieta. Cuando la viga se agrieta, ¿qué pasa? Que la zona que está baja tensión desaparece. ¿Sí? Esta zona desaparece ya. Y solamente queda el acero. Es decir, cuando la viga se agrieta ya consideramos que el concreto cumplió su función, no hace nada y toda la función la ejecuta el acero. Entonces, solamente tendremos concreto en la zona de tensión y acero en la zona de tensión. Entonces, esfuerzo en el concreto, miren el diagrama triangular, porque el comportamiento es lineal, y aquí el diagrama de esfuerzo en el acero. En resumen, cuando el concreto se agrieta, se desprecia su resistencia a la tensión. Pero miren que es importante ver que acá el diagrama de esfuerzo del concreto es lineal, ¿sí? Y esta parte se puede calcular con la ley de Hooke. No se olviden entonces que este punto máximo, ¿no?, a la compresión es aproximadamente igual a la mitad de F'C, o sea, en este caso punto 45. O sea, este esfuerzo aquí está por debajo de este valor de punto 45 F'C. Acá es porque hemos aproximado el punto 45 F'C a punto 5. Entonces, este esfuerzo máximo, que es cuando llegamos a este punto,
está por debajo del punto 45 de prima C. Y miren que ya acá, como la como es exagerada, la secante se aparta de la curva. Recuerden que allá, pues como estábamos más lejos, se confundía. La pendiente de esta tangente, de esta secante, sería el módulo de elasticidad del concreto. Es un C tangente de alfa. Ese es el módulo de elasticidad del concreto. Si lo tienes gráficamente, bastante sensible, y usted podría calcular el valor de esa, podría medir cuánto vale ese ángulo y se lo tendría el módulo especial de concreto. Eso es en teoría, porque ese ángulo realmente es un ángulo que es muy tenso, es un ángulo que casi está cercano a los 90 grados y no es fácil de medir. La mejor manera de medirlo es a través de esfuerzo de formación, o sea, mediante la tangente, ¿no? La tangente de ese ángulo, en lugar de medirlo con el ángulo, lo mido como delta de Y o de delta de X, o sea, de formación, formación. Porque aquí yo tengo, cada punto me representa esfuerzo de formación, entonces aquí tengo esfuerzo, y acá tengo deformación. Entonces, dividiendo esfuerzo con deformación, entender la tangente que sería el módulo de elasticidad del. Entonces, miren que lo que les he recalcado, la importancia de que entendamos esa relación permanente entre esfuerzo y deformaciones. Que tengan muy claro que me representa este diagrama de esfuerzo, de deformaciones, diagrama de esfuerzo. Bien, estamos en el caso B entonces que tenemos comportamiento elástico, percepción agrietada, en donde el esfuerzo aquí ya superó el módulo de rotura. Y lo que es equivalente, el momento actuante debido a la supera el agrietamiento. Si seguimos incrementando las cargas, entonces ya este comportamiento deja de ser lineal y se convertirá como una especie de una curva, como una parábola, como lo es acá. Y esto va a tomar esta estación. Ya superan este valor de punto 45 prima C y por acá estará el esfuerzo cercano, ya comienza a acercarse a la F prima C. Y este sería el diagrama de esfuerzo en el concreto. Fíjense que ya no es lineal. Y las deformaciones aquí pues siguen creciendo, porque la ley de Hooke sigue con el principio de Bernoulli de que secciones planas permanecen planas como se sigue dando. Entonces las deformaciones en el concreto siguen aumentando, las deformaciones en el acero siguen aumentando, y de la misma manera el esfuerzo sigue aumentando, pero ya no lineal. O sea, acá vamos a regresar. Si esto fuera lineal, aquí tenemos deformaciones en el acero, aquí tengo deformaciones en el compresión. Este es el diagrama de deformaciones. Entonces, este esfuerzo a compresión del concreto, aquí en este punto le corresponde esta deformación. Entonces yo pregunto, ¿cómo podría calcular la magnitud de ese diagrama de esfuerzo? Perdón, ¿cómo podría calcular el valor de este esfuerzo en el concreto, conociendo la deformación unitaria en el concreto? A ver, ¿cómo lo podría calcular? ¿Con qué ecuación?
Usted está diciendo que el comportamiento del concreto en esta segunda zona es lineal, ¿sí? Concreto, ¿sí? Lo que significa que a cada deformación unitaria del concreto le corresponde un esfuerzo en el concreto. Calcular cuánto vale ese esfuerzo en el concreto conociendo la deformación unitaria en el concreto. Con módulo de elasticidad. Sí, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo sería la ecuación? O sea, que usted está hallando la ley de ¿qué? Exacto. Entonces, según la ley de Hooke, esfuerzo es igual a ¿qué? Deformación unitaria por el módulo. Correcto. Entonces, fíjense que usted puede calcular el esfuerzo en concreto ¿cómo? Multiplicando el módulo de elasticidad del concreto por ¿quién? Por la deformación en el concreto. ¿Estamos? Entonces, bien, entonces miren, esas cosas, quiero tomar el ejemplo Sí, para profe. que aterricen, porque a veces uno aparentemente está entendiendo las cosas, pero cuando las trata de llevar a la práctica, es cuando patina. Bueno, lo que tratamos es que ustedes tengan claridad de eso, ¿no? O sea, que esas curvas son curvas reales, obedecen a un comportamiento físico, obedecen a unas ecuaciones, y usted tiene que tener mucha claridad. Cuando yo digo FC igual a E por E, es un C, y estoy indicando que los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones, según la ley de Hooke, y que la constante de proporcionalidad es el módulo de elasticidad. Y cuando yo digo que los esfuerzos son directamente proporcionales a las deformaciones, significa que yo puedo calcular el FC con base en el E sub C. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a aprovechar el dibujo. Vamos ya a este mismo dibujo. ¿Qué pasa si yo ahora tuviera esta deformación E sub C y la curva aquí fuera así? Como la que les quise señalar hace rato. Estos son los esfuerzos en el concreto. Si esto, por ejemplo, tiene un valor de .0025, ¿cómo podría calcular este esfuerzo? Pongamos que la elasticidad del concreto sea 20 megapascales. ¿Cómo podríamos calcular el valor del esfuerzo? A ver. Igualando, profesor. ¿Igualando o reemplazando? O sea, ¿a qué sería igual? Dígame usted, ¿cómo lo calculo? ¿FC igual a quién? A S. Bueno, FC es igual a E por S. O sea, ¿E vale cuánto? 20.000. ¿Y cuánto? Dijimos que era .00. 25. Hágame esa operación, por favor. Bueno, eso da 25, 50. Haga la operación, por favor. 20.000 por .00. ¿Cuánto? 50 megapascales, ¿cierto? ¿Y ese valor de ese esfuerzo con quién lo compararía? O sea, este cálculo que acabamos de hacer ¿es válido?
Creo que ¿Por no, qué no? profe. Porque por la deformación se ve que ya se pasó. En el gráfico se pasó ese límite donde se cumple la ley de Hooke. Exactamente. O sea, si usted hace la curva de esfuerzo-formación, bueno, no, hablemos del concreto, ¿verdad? Hablemos del concreto. Aquí arribita tengo F'C. Por aquí abajito tengo el punto 45 F'C. Esta formación F'C le corresponde a una formación muy pequeñita que puede estar en el orden de puntos 0.01, si acaso, ¿sí? Hasta aquí yo considero que la deformación, que el concreto se comporta elásticamente, pero con una formación aproximadamente, repito, este número no me crean, por eso no lo tengo a la mano, pero es un valor pequeño en comparación con este otro. Entonces, esta formación de punto 0.01 es la que corresponde al límite elástico. Este valor que yo he dado acá está por acá lejos, ¿sí? Punto 0.025. Ese valor está por encima de ¿quién? Está por encima del punto 45 de primer comportamiento elástico. Entonces, en un punto de aquí para arriba no se cumple la ley de Hooke. Por lo tanto, usted no puede calcular, no puede usar esta ecuación, ¿sí? Porque esta ecuación es válida para comportamiento elástico, o sea, esfuerzo por debajo del límite de proporcionalidad. ¿Está claro? Ya fíjense que cuando uno hace las operaciones y comienza a analizar es cuando uno aterriza, se ya enseguida cae en cuenta. ¿Sí aprendieron? ¿Sí les quedó claro eso? Ok, entonces, miren ustedes que son simples operaciones, pero que si usted no tiene claro los conceptos, fácilmente comete un error craso, ¿no? En esto. Miren que esto me dio 50 megapascales. Nosotros estamos hablando de concretos de cuántos megapascales, con más frecuencia. ¿Cuáles son los valores de F'C que siempre están? 28. 21, 28, ¿cierto? Inclusive 35, 42, ya el 50, que sí se puede fabricar, pero no es el usual. Entonces, para que tengan presente esto, o sea, este es un valor que es bastante elevado en comparación con lo que uno podría esperar aquí. Bien, entonces, con base en eso volvemos acá a la gráfica y es cuando hablamos de que en este caso, cuando la viga se ha agrietado, ya los esfuerzos aquí, el sigma, el valor de sigma, es mayor de 0.45 F'C. Por lo tanto, en esta forma, el momento actuante va a ser mayor que el momento de agrietamiento hace rato. O sea, como ya se agrietó hace rato que ya esa viga dejó de comportarse, dejó de ser no agrietada y acá ni siquiera acá es tan alto. Entonces ya con estos valores nos estamos acercando ¿a quién? Nos estamos acercando al valor máximo de F'C. ¿Sí? Nos estamos acercando al valor de F'C en el cual la viga se va a romper. O sea, una vez que ya superamos el valor máximo del comportamiento elástico, por punto 45 deja de ser lineal, y ya nos estamos acercando al valor de F'C en el cual la viga puede fallar por compresión del concreto o por influencia del acero. Son las tres etapas por las cuales una viga puede pasar. Entonces, resumiendo, las tres etapas. Primero, comportamiento elástico, sección no agrietada cuando el esfuerzo actuante es menor que el momento de agrietamiento. El siguiente es comportamiento elástico, pero cuando el esfuerzo es mayor que el módulo de rotura, pero está por debajo del punto 45. Y la otra es cuando ya
los esfuerzos deben de ser proporcionales, en el cual el comportamiento no es elástico y ya no podemos aplicar la ley de Hood. Entonces vamos a comenzar el análisis ahora. Vamos a ver cómo podemos calcular nosotros los esfuerzos en la primera etapa de carga. Caso 1, comportamiento elástico, sección no agrietada. Cálculo de los esfuerzos en el concreto y en el acero. Esta es la condición, esfuerzo menor que el momento de agrietamiento. Y la ecuación para material homogéneo es sigma igual a my sobre T. Ojo, no se olviden de esto, que este material es homogéneo. Entonces usted dirá, bueno, profesor, pero nosotros tenemos aquí es una viga que no es de material homogéneo, es concreto reforzado. Entonces recuerden que, ¿qué es lo que debemos hacer cuando tenemos una viga de concreto reforzado y queremos aplicar esta ecuación? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Para poder aplicar la ecuación esta en una viga de concreto reforzado, ¿qué deberíamos hacer para poderla utilizar? Convertir la sección de acero en concreto para los cálculos. Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Convertir en... Entonces veamos esos procedimientos. Entonces tenemos aquí el caso, la viga con una carga pequeña. Conocemos todo esto. Tenemos unas deformaciones relativamente pequeñas y unos esfuerzos relativamente pequeños. Entonces en esta etapa pues tenemos aquí las dos gráficas, esfuerzos en el acero por debajo del límite de proporcionalidad, esfuerzos en el concreto muy por debajo de F'C en la zona de compresión. Entonces, como tenemos dos materiales diferentes, en este caso vamos a convertir el acero en concreto. Entonces, para convertir acero en concreto, vamos a aplicar el principio de adherencia. Repásenlo y voy a hacer una pausita de 3 minuticos. Ya vengo enseguida. Son las 2, las 3. Ya enseguida vengo.
Bueno, jóvenes, entonces, ¿estamos listos? Sí, profe. Listo, muy bien. Bueno, entonces hoy Claro. vamos a manejar solamente la primera etapa, ¿sí? de comportamiento, son 3 etapas. Hoy vamos a tratar comportamiento elástico, tensión no fisurada, o sea, cuando los esfuerzos son menores que el módulo de rotura. Entonces, principio básico de adherencia. ¿Qué es lo que dice el principio de adherencia? A ver. Existe perfecta adherencia entre el concreto y el acero y por tanto presentan las mismas deformaciones. Perfecto. O sea, importante, así hay que recontratarlo como usted lo dijo. Saber qué significa, qué dice y de ahí qué se deduce. Entonces, no habrá deslizamiento entre el acero y el concreto rodea, ¿cierto? Lo que usted dijo, en otras palabras. ¿Está claro? Y no habrá deslizamiento. Si no hay deslizamiento, las formaciones unitarias en el acero son iguales a las del concreto en este punto. O sea, esta deformación que estoy señalando aquí con el mouse, con el ratón, la formación unitaria en el acero es igual a la deformación en el concreto en ese punto. Eso es igual a eso. O sea, son deformaciones unitarias. Entonces, con esa, observen cómo una premisa, un principio tan básico como este, enseguida da lugar a una ecuación, ¿sí? Porque de esta ecuación yo puedo decir muchas cosas más, deducir muchas cosas más, como lo vamos a hacer enseguida. ¿Qué vamos a hacer con esta ecuación? Simplemente establecer una relación entre los esfuerzos en el concreto y los esfuerzos en el acero. Permítame, quiero que alguien me ayude antes de seguir. ¿Qué me permite a mí relacionar los esfuerzos del concreto con base en esta ecuación? ¿Sobre qué base? Para efectos de hablar de esfuerzo. ¿Cómo yo puedo establecer esfuerzos en relación de esfuerzo entre el acero y el concreto? Modular. No, pero la red modular sale para hacer la red modular yo establezco algo más. Volvemos a ¿qué? Este comportamiento lineal, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué relación hay entre los esfuerzos y las deformaciones? Ley de Hooke. Entonces, la ley de Hooke me dice que esfuerzo igual a... Ustedes enseguida pensar, si yo hablo de deformaciones, puedo hablar de esfuerzo. ¿Sí? Entonces, si yo despejo aquí a E, pues me quedará deformación igual a esfuerzo sobre elasticidad. Eso es lo que tengo aquí. Deformación. Entonces, cada deformación es igual a esfuerzo sobre módulo de elasticidad. Entonces, para el acero, que a su vez sería esfuerzo en el acero sobre el módulo de elasticidad del acero. Para el concreto, esfuerzo en el concreto sobre el módulo de elasticidad del concreto igual a E sub C. Igualando acá y despejando, miren, entonces correcta esa relación. ¿Cierto? Igual aquí, esfuerzo sobre módulo de elasticidad. Despejando esfuerzo me queda que el esfuerzo en el acero es igual al esfuerzo en el concreto por SUS sobre SUC, que es lo que es la relación modular. O sea, esta aparece como consecuencia de despejar esto. O sea, esta ecuación me está indicando que yo puedo calcular el esfuerzo en el acero en función del esfuerzo en el concreto, multiplicándolo por la relación modular S sobre SUC, que se conoce como, o sea, sale la ecuación que
sigma sub es igual a n por sigma sub c. Miren ustedes cómo partí premisa que tengo que aceptar como verdadera y que tengo que preocuparme porque se cumpla, ¿sí? Ya yo comienzo a desarrollar toda una... Fíjense ustedes que el ingeniero tiene que ser muy consciente de los principios en los cuales se fundamenta. ¿Por qué? Porque te tiene que garantizar que eso se cumpla. Cada cuando yo digo SU es igual a sub C, yo tengo que garantizar ¿sí? El deslizamiento de esta ecuación no es válida y por lo tanto esto tampoco será válido. Bien, en la misma forma entonces yo puedo establecer un área, una relación entre el área de acero que me dan el A sub S y el área de concreto aquí. ¿Por qué? Porque mediante esta relación de esfuerzo yo trato de convertir esfuerzo en área. O en otras palabras, esta área de acero ¿qué cantidad numérica me equivaldría en concreto? Eso es lo que quiero hacer. Entonces uso la misma ecuación. En este punto, la tensión en el acero, esta tensión en el acero multiplicada, este esfuerzo en el acero multiplicada al acero, me dará una fuerza de tensión, ¿cierto? Pero acabamos de decir que el esfuerzo en el acero es igual a n veces el esfuerzo en el concreto. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy reemplazando sigma sub s por esto. Pero, ¿a qué es igual? Es igual el esfuerzo en el concreto por el área de concreto. Y esta es tu fuerza. O sea, en este punto, lo que me den en el acero debe ser equivalente a lo que me den en el concreto. O sea, que esta acción la igualo con esta. P igual a C en ese punto. Y aquí N sigma sub C por A sub es igual a sigma sub C. Eso sub C. ¿Y qué me queda? Me queda que N A sub S porque eliminé ser igual a A sub C. Quiere decir eso entonces que así como deduje una relación de esfuerzos, acá yo encuentro que el área de acero multiplicada por la relación modular me equivale a un área equivalente de concreto. Quiere decir eso que yo si quisiera convertir esta viga en una viga totalmente de concreto, reemplazo el acero en este punto por un valor numérico que corresponde a n veces ese valor de A sub S. Y tengan muy en cuenta, ojo, cuando se aplica esta ecuación, que esta ecuación es válida para una relación de módulos elásticos. Y cuando digo módulos elásticos es porque el comportamiento es elástico. ¿Sí? Esto es válido únicamente para comportamiento elástico. Entonces, estas son las áreas equivalentes. Y digamos entonces que tendríamos algo así parecido. O sea que esta área de concreto le agrego un área, esta área de concreto propiamente dicha, ¿no? B por H. Le estoy agregando un área de acero equivalente, que sería esta. Aquí le coloco un área equivalente. Es un dibujo pues abstracto, ¿no? Pero lo coloco aquí. Le estoy agregando aquí, ¿quién? N a sub S. Pero cuando yo agrego en este punto N a sub S, ¿qué pasa? Que yo le estaría agregando un área adicional de 3 varillas, en este caso, en el dibujo. Entonces, para que todo se convierta en concreto, yo este huequito lo lleno. ¿Sí? O sea, quitarle significa que yo tengo que decir que es N a sub S menos A sub S. Quiere decir entonces que esta viga ahora se me convirtió en una viga que tendrá de concreto toda B por H más el área que estoy agregando aquí y acá. Por eso le quité el A sub S para que no se me repitiera. Y le estoy agregando N-1 a sub S. O sea, este pedacito es N-1 a sub S, N-1 a sub S.
Entonces, esta área que está aquí se me convirtió en esta área equivalente. Eso es lo que estoy diciendo aquí. En este punto, le quito el A sub S, o sea, esta área A sub S. Entonces, N A sub S menos A sub S, factorizo aquí A sub S y me queda N menos 1. ¿Está claro? Mírenlo, digiéranlo, por favor. Entonces, ya he convertido una viga que era heterogénea de acero y concreto en una viga homogénea únicamente de concreto. Y como es una viga homogénea, para comportamiento elástico puedo usar la famosa ecuación de sigma igual a MY sobre I. En esta ecuación, para usarla, esta inercia que debo usar aquí será ¿cuál inercia? ¿La del acero o la del concreto? La del concreto. Porque hemos dicho que se ha transformado todo en concreto. Una inercia lógicamente equivalente, ¿no? O sea, una inercia equivalente que tome en cuenta la presencia del concreto y la presencia del acero, como lo vamos a ver más adelantico. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenía esto aquí, lo he transformado en esto. Aquí en este dibujo es para resaltar que por un lado yo tengo un eje neutro. Miren que el eje neutro coincide con esta línea, ¿verdad? Que de aquí para arriba tengo compresión y de aquí para abajo tengo tensión. Pero que en la zona de tensión tengo esta parte que está en blanco. La parte en blanco no es que lo tenga concreto, sí tiene, pero lo he puesto así para diferenciarlo de este. Entonces yo tengo concreto en todo esto, más este pedazo de concreto. Sección transformada, diagrama de formaciones, diagrama de esfuerzo. Miren que en el diagrama de esfuerzo aparecen esfuerzos también en el concreto en la zona de tensión, porque no se ha agrietado, y esfuerzos en la zona de compresión. Este esfuerzo máximo en el concreto a compresión no puede superar el permisible para concreto, comportamiento elástico. Y este esfuerzo de tracción máximo en el concreto no puede superar el módulo de rotura. Entonces miren bien este grafiquito, grábenlo bien, por favor. Y el esfuerzo en el acero será N veces el esfuerzo en el concreto. Entonces, con base en eso, vamos a calcular los esfuerzos en cualquier punto de la viga para el concreto y para el acero. Profe. ¿Sí? ¿Hasta qué punto uno puede decir, no, puedo transformar la viga a homogénea teniendo acero? O sea, ¿hasta qué punto puedo hacer eso? ¿Cómo puede uno decir, sí, puedo hacer la transformación? Mientras el momento actuante sea menor que el momento de agrietamiento, lo puede hacer bajo esta condición, bajo esta primera etapa. ¿Sí? Acuérdese que usted tiene su viga que la está cargando, que le aplique, genera un momento, ¿cierto? Entonces, ese momento actuante máximo dado por la ecuación PL para el caso que estamos analizando, debe ser menor que el momento de agrietamiento, este que estamos viendo aquí, módulo de rotura, ¿no? Recordemos que con el módulo de rotura yo hallo un momento de agrietamiento. Entonces, en este comportamiento elástico de sección no agrietada, usted puede aplicar eso mientras cumplan estas dos condiciones: que el esfuerzo de tracción en el concreto sea menor que el módulo de rotura. Y el esfuerzo de compresión, acá esfuerzo de tracción, no sé si lo dije bien. El esfuerzo de tracción en el concreto debe ser menor que el módulo de rotura. Y el esfuerzo de compresión en el concreto debe ser menor que el módulo, que el punto 45 de prima. Entonces, como lo tengo transformado y yo voy a usar la ecuación sigma igual a MY sobre I, yo tengo que saber la posición del eje neutro, porque miren, la presencia miren que este diagrama que está aquí, que está compuesto por esta zona de concreto, que es esta zona B por H de concreto, y le estoy agregando a esa zona N-1 a su S también de concreto, pero el equivalente del acero.
Entonces, como he modificado este diagrama que tenía acá, eso me cambia el momento, el centroide, ¿cierto? El centroide aquí se baja un poquito. Se baja un poquito porque acá tengo más concreto. Y debo calcular primero la posición de este centroide para poder calcular el momento de inercia. Entonces, acá miremoslo en el diagrama para que lo veamos. Esto de aquí para acá lo vamos a llamar C o Y trazo, o sea, el Y trazo centroide de aquí a la zona de C. A la hora de ahora en adelante me va a representar posición del eje neutro a la zona de compresión, ¿de acuerdo? Compresión. Y de aquí para abajo será zona de tracción. Entonces, si yo calculo cuánto vale C, y trazo arriba, pues lógicamente que sabré cuánto, todo lo que quiere calcular abajo. Acá inclusive en el dibujo estaría mal, este no sería D menos C, ¿no? Porque el D va de aquí para acá, el D menos C sería este pedacito hasta aquí. Y de aquí para acá sería H menos C, ¿de acuerdo? Vamos a aclararlo. Ay, caramba, me equivoqué. Que pongo el más. Lo que estaba diciendo. Ya. Que si yo tengo aquí el acero, y aquí está el eje neutro, entonces, si esto es H, y esto es la altura del bloque de compresión C, de aquí hasta acá, entonces esta parte de abajo será ¿cuál? Será H menos C, ¿verdad? O sea, cuando me interese calcular el esfuerzo de tracción en el concreto, aquí en la fibra más lejos. Pero en este punto, que fue el que se ve dibujado, vamos a hacerlo aquí también, este mismo C, entonces ya esta distancia acá es D, no me voy a equivocar, porque el D es este es D. D es la distancia del centroide de refuerzo para la compresión. Entonces, espero con esto pues haber aclarado la duda. Este C y hasta acá abajo será H menos C, pero si lo estoy tomando en este punto, este pedito será, este en el que está acá, será D menos C. ¿Sí queda claro eso? Bueno. Y entonces yo puedo calcular el centroide. Jessica, disculpa que yo contesté y marqué lo que se puede cancelar. Perdóname, a las 4 estoy en clase en el canal del CELTE. Apenas me desocupe te llamo, ¿ok? Bueno, hasta luego. Y entonces, centroide de la sección transformada, o sea, esta distancia, ¿cuánto vale este valor de C? Entonces, ustedes aprendieron de su estática, aprendieron a calcular, pues, centroide, ¿no? Sumatoria de... ¿Cierto? Cuando te va a calcular el centroide, toma
una línea base, que puede ser esta línea X. Y entonces el centroide de áreas, ya sabemos que Y trazo, se puede calcular como una suma por Y sub I sobre sumatoria de A sub I. En el caso nuestro sería área de concreto por Y de concreto más área de acero equivalente por Y de acero equivalente. Eso para encontrar el centroide de la sección transformada, ¿verdad, profesor? Centroide de la sección transformada. Muy bien. Por eso fíjense, por eso que me toca agregarle aquí esta parte, ¿cierto? Y acá el área de concreto, que ya la conozco, más el área de acero. El área de concreto ya sabemos que B por H, ¿cierto? Y el área de acero es N A sub C. Bueno, en este caso es N menos 1 por A sub C. Eso es para ahora que le muestre la ecuación. O hagámoslo aquí para que la entiendan mejor. Yo voy a hallar el centroide este C, ¿verdad? Entonces, el Y trazo va a ser igual. Entonces, área de concreto. ¿Cuánto es el área de concreto de toda la viga? B por A, profe. B por H, ¿cierto? B por H. Acuérdense que yo agregué aquí al área de concreto le agregué esta zona, ¿de acuerdo? Yo le agregué al B por H, le he agregado esa parte que es la que vale N menos 1 por A sub S. Entonces, la primera área total de concreto sería B por H. Ahora, por el centroide, ¿cuál es el centroide? La distancia del centro de gravedad de la viga a esta fibra. ¿Cuánto valdría este pedazo? Usted indica ese. No, bueno, es que no, C es lo que voy a calcular. Entonces sería la mitad de la altura. H medios. Eso es importante que lo use, H medios. Aquí estoy ubicando el centroide de la viga completa sin acero, ¿cierto? H medio. Entonces, área de acero equivalente, que es ¿cuál? Esta, ¿verdad? Esta es el área de acero equivalente más. El área del acero en términos del concreto. Sí, por A sub S, aquí es A sub S. Por A sub S, esta área, ¿con qué distancia? A ver, distancia que va a haber. Por D, profe. Por D, porque es de aquí hasta acá. ¿Verdad? De aquí hasta acá, el brazo de palanca. Por D y sobre la suma, ¿no? De las áreas, que sería N más N menos 1 por A sub S. Y yo puedo calcular la posición del centroide dada por la letra C o Y trazo, pero Y trazo arriba, ¿no? Recuerden que este es Y trazo a la compresión. A mí me interesa el Y trazo también a la tensión. Entonces, a la página, para que mantengamos la secuencia. Entonces, aquí está la ecuación. Centroide de la sección dada respecto a un eje de referencia que pasa por la parte superior de la viga. O sea, estamos tomando como eje de referencia este eje aquí. De aquí sale la ecuación que ya planteamos. Calculado ya el Y trazo, este Y trazo que está acá arriba, podemos calcular el momento de inercia, ¿sí?, de esa sección transformada. Entonces, para el momento de inercia de la sección transformada, vamos a volver nuevamente. Sería también la sumatoria, ¿no? Sí, exactamente. Una sumatoria. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que ahora nos toca aplicar el teorema de Steiner, ¿verdad? Porque estoy sumando dos áreas. Voy a sumar el momento de inercia de este rectángulo completo, la inercia del área de acero adicional. De ser igual a, según el teorema de Steiner, es
el ix sub 0 más el área por la distancia al cuadrado de centroide a centroide. Profe, pero al momento de nosotros calcular la inercia de la sección del acero, se haría cero porque es bastante delgadita, ¿no? Déjeme, yo le entendí lo que quiso decir. Ya seguí para mostrárselo a sus compañeros. Muy bien. Entonces, esto es una sumatoria, ¿cierto? Esto es una sumatoria. Una sumatoria de Steiner porque por un lado tengo que sumar el área concreto y el acero. Entonces, vámonos primero con el concreto. Entonces, primero, yo voy a calcular, ojo que hace bien. Voy a colocar aquí para que lo visualicen mejor. Este es el centroide de rectángulo si no tuviera nada, o sea, lo que ustedes dijeron hace rato, h medio, ¿cierto? Y ahora el eje está acá. O sea, ahora el centroide de rectángulo con respecto al momento, con respecto al centroide transformado, tendrá esta distancia, ¿cierto? Habrá una distancia entre el eje de h medio con este, que lo vamos a llamar D. Bueno, D no, vamos a hacerlo. Entonces, tendremos el momento de inercia, primero para rectángulo, de todo esto es B por h a la 3 sobre 2. Ese es el primero, ¿cierto? El primero. Y debo sumarle el área por la distancia al cuadrado. ¿El área cuánto es? B por H, ¿cierto? Por la distancia, ¿cuánto es la distancia que este eje y este eje? H menos C. No, sería... No. Sería H medio. C menos H Eso. medio, ¿no? Sí, por lo que el C está acá abajo. C menos H medio da este paper. C por C menos H medio. Ese, y eso bueno, al cuadrado. Eso, ahí no hay problema que me equivoque, ponga H medio y menos C, porque está al cuadrado. Profe, pero ahí en ese caso C vale lo mismo que H medio, ¿no? No, acuérdese que mire que el C, precisamente, mire, es que el C es esta distancia abajo y el H medio es esta. C hace referencia a la sección transformada. A la sección transformada. En el dibujo es engañoso en el sentido de que, pero yo aquí, este puntico se supone que es la mitad de la altura del rectángulo, sino que para que puedan ver la diferencia, como veremos en los cálculos, el valor de C está bastante cerquita de H medio, está bastante cerquita. Tan cerquita está que a veces en los cálculos se expresa y uno toma H medio, veremos. Bien, entonces repasando. Momento de inercia, primer momento de inercia, el de primero. Entonces, BH cubo sobre 12 más el área por la distancia al cuadrado de la sección transformada al centroide de la sección sola, que es H medio. Ahora, a este sí le debo agregar ahora el acero. Entonces, ¿cuál sería el momento de inercia? ¿Cuál sería el momento de inercia de este rectangulito? Entonces, este rectangulito, miren que aquí no tiene ninguna dimensión, ¿verdad? No tiene ninguna dimensión. Es algo abstracto, es algo que yo localizo aquí en este puntito, ahí pegadito a la varilla, ¿sí? No sé qué tanto de ancho tenga esto. No sé cuánto, vamos a llamarlo un M, ¿sí? Y tiene una altura pequeñita, porque yo la concentro aquí en la varilla. Ahí sí vamos a colocarlo como si fuera un director.
si es un valor pequeñito, ¿de acuerdo? Entonces, si este rectángulo yo supongo que tiene unas dimensiones m y dy, que ahora veremos, sería, según la ecuación, sería base por altura sobre 12, volviendo a la misma ecuación. Base sería m por la altura que es dy al cubo entre 12. Vamos aquí a separarlo. Más, ahora el área de este rectángulo por dy. El área por, tengamos en cuenta que este es área, ¿verdad? Por el brazo es de aquí hasta acá, ¿verdad? Ese sí es cuánto. Ah, no, un momentico, ojo, que vamos a hallar es de aquí hasta aquí. Sí. Ojo. ¿Sí? Estamos a distancia entre cada área con el centroide. El centroide hasta aquí, o sea, que de aquí hasta aquí es C. De aquí hasta aquí es D. Me interesa este pedacito, ¿cierto? Este es D menos C. Sí. Bueno. Mucha atención, miren bien, revisen a ver si tienen alguna duda. Siempre vamos a estar aplicando el teorema de Steiner. Eso hay que aprenderlo a manejar. Pues la importancia que les dije de repasar muy bien el cálculo de momentos de inercia de secciones compuestas. Sin embargo, que lo estamos haciendo como si no se hubiera estudiado en estática. Lo estamos repasando. Bien, pero yo quiero que revisemos esta ecuación. Entonces, esta primera ecuación ya sabemos que corresponde, ¿a quién? Corresponde al momento de inercia que aporta el concreto. Y este es el momento de inercia que aporta el acero. Entonces, ahora sí lo que decía su compañero, el momento de inercia de m por dy al cubo sobre 12, como este es de y, es una cuestión muy, un diferencial muy pequeño, y lo elevamos al cubo, pues como es mucho más pequeño. Entonces, esta yo lo puedo suponer que eso me va a dar 0. Una cifra de signo pequeñita. ¿Y quién me recuerda qué sería m por dy? ¿Y esa área cuánto es? El área de acero. ¿El área equivalente cuánto es? El área. N menos 1 por el área de acero. O sea que, en definitiva, nos queda el momento de inercia de la sección transformada. Vamos a ya cambiarle la letra, ¿cierto? Transformada. Va a ser igual aquí a BH al cubo sobre 12 más B por H por C menos H medio al cuadrado más N menos 1 por A sub S por el brazo que dimos ¿cuánto? D menos C, ¿verdad? Menos C al cuadrado. Esa es la ecuación para calcular el momento de inercia de esa sección. Volvamos acá, nuestro eje de cálculo. Entonces, este fue el centroide, ahora el momento de inercia de la sección transformada respecto al centro de gravedad de sección. Miren, la misma que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos el Y y tenemos el IC, yo puedo calcular el esfuerzo en cualquier punto, ¿sí? Usando esta ecuación. O sea, ya esto es Y transformado, inercia transformada. Entonces ya yo puedo usar esta ecuación en cualquier punto de la viga. Acá arriba, acá, en zona de compresión, en zona de tensión, donde quiera.
basta crear el valor de Y, ¿cierto? Porque M es el momento actuante que lo da la carga. Y, la distancia de inercia, es esta que acabamos de calcular. Entonces, con eso, esfuerzo en el concreto de compresión, ¿a qué sería igual? Entonces, igual al momento por el Y. ¿Quién es el Y? Este, ¿verdad? El Y trazo, o sea, el C. Y sobre la inercia, con representación de gravedad, o sea, toda esta que está aquí. Así calcularía el esfuerzo máximo de compresión en el concreto. Este punto aquí. Y ese valor debe ser menor que ¿quién? Que 0.45 F'. Eso sí tengo que verificarlo, que esto sea menor que 0.45, que el comportamiento sea elástico. Si quiero calcular ahora el esfuerzo máximo de tensión en el concreto, sería aquí. ¿Verdad? Esfuerzo máximo de tensión en el concreto, en este punto. ¿Ves? La ecuación es la misma. El esfuerzo de tensión en el concreto será igual al momento por Y es distancia de aquí a acá, o sea, esta que puse, H menos Y. Porque es distancia aquí, acá, ¿no? O sea, de aquí hasta aquí es Y, de aquí hasta aquí es Y, y de aquí hasta acá es H. Entonces el pedacito que queda de aquí a acá era H menos Y. Sobre la inercia transformada. Ahora, en el acero. Bueno, este esfuerzo de tracción, a ver si están ubicados. Este esfuerzo de tracción en el concreto aquí, este que he calculado aquí, este valor que está aquí calculado, debe ser menor que ¿quién? Para que el comportamiento sea elástico y la viga no esté agrietada. Menor que el módulo de rotura. Que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Debe ser menor que el módulo de rotura. El esfuerzo de tensión en el acero, ahora, ¿cuánto es este esfuerzo aquí? Pues en este punto, la ecuación es la misma, el momento es el mismo, el Y que me interesa es de aquí hasta acá, ¿cierto? Este es el Y. Pero recordemos que esto es concreto, no acero. Entonces, lo que teníamos era, según la ecuación sería momento por distancia de aquí a acá, que dijimos que era D menos Y, ¿cierto? O sea, de aquí a este valor de D, le resto Y, sería D menos Y, sobre la inercia. Pero eso sería, esto que está en el corchete me representa ¿qué? El esfuerzo de tensión en el concreto. Y multiplicado por N, que es para la equivalencia del esfuerzo, es que me da el esfuerzo de tracción en el acero. Entonces, hasta aquí el esfuerzo de tracción en el concreto, digamos aquí. Esfuerzo de tensión, este valor que está aquí en la flechita, pero dentro de la flechita, aquí. Este esfuerzo de compresión en concreto. Para convertirlo en acero, multiplico por N y me dará el esfuerzo en el acero, que deberá ser menor que el FY. Este valor. Eso es todo. Eso es la esencia de estos cálculos. Bueno, hagamos un ejemplo para ponerlo en práctica. Y entonces vamos a resolver este ejercicio que está resuelto en el libro. ¿Sí? Vamos a resolver este ejercicio, pero vamos a hacerlo ya acá a mano, manualmente, para que así vayamos recordando bien todo lo que hicimos gráficamente, hacerlo analíticamente. Pero es bueno, jóvenes, que ustedes
estas ecuaciones que acabamos de deducir, ustedes las analicen bien. O sea, no, el objetivo no es grabarse de memoria por grabarse, sino entender de dónde salen. ¿Saben por qué? Porque estas ecuaciones que estamos planteando aquí, las que acabamos de plantear, voy a recordarlas. Estas ecuaciones que aquí hemos planteado son ¿para qué? Para una viga rectangular. ¿Sí? Entonces, esas mismas ecuaciones usted las puede deducir cuando sea una viga hueca, un cajón. Una viga de cajón en la cual, pues, si es una viga de cajón, pues ya ustedes saben que el momento de inercia será la diferencia. Y así tendrás que calcular el momento de inercia. Si es una viga T, también cambia el centroide y el momento de inercia. Por esa razón, la invitación que les hago es a que sepan definir, calcular esto, o sea, demostrarla para cada caso, ¿sí? Que sepan descomponerla con el fin de que la apliquen en forma correcta. Si se trata de una sección rectangular como esta aquí, con refuerzo de tensión únicamente, usted sí puede calcular la ecuación esta con el y-trazo, la inercia y estas ecuaciones. Pero esa, repito, no se la agregue a memoria, tenga claridad. Todo lo que he dicho en toda la clase de hoy es simplemente para que usted tenga la mayor claridad y sepa lo que está haciendo, ¿sí? No memorice porque le va mal. Bien, entonces, el problema nos dice, una viga simplemente apoyada de 9 metros de luz está sometida a la acción de una carga puntual P de 8 kilonewton, localizada a 3 metros de... La sección de la viga es rectangular con dimensiones de 30 el B por 40 de altura. Los materiales con que está hecho el concreto 28 megapascales y el acero 420. Nos están preguntando, bueno, está reforzado aquí en la zona de tensión con 4 varillas número 4, o sea, varillas de media. Acuérdense que número 4 son 4 octavos. 4 octavos es media pulgada. El recubrimiento libre se está tomando aquí para efectos prácticos, para no distraernos en unos cálculos que ahora no nos conciernen. Le estoy poniendo simplemente que el centroide de aquí acá abajo son 4 centímetros. Calcule los esfuerzos máximos en el concreto y en el acero debido al momento máximo que está actuando. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, si uno quiere, para comenzar, pues yo creo que, como ya sabemos que podemos convertir una sección de concreto reforzado en concreto simple mediante la sección transformada, y usted sabe que debe comenzar sabiendo que la ecuación que voy a usar es sigma igual a ¿quién? A M por Y sobre I. Esa es la ecuación que debe ser transformada, ¿cierto? ¿Para qué escribe eso? Para saber qué es lo que hay que calcular previamente. Entonces, en esta ecuación de esfuerzo me da el esfuerzo en cualquier punto Y. La I transformada es el momento de inercia transformado y M es el momento debido a ¿qué? A las cargas, ¿verdad? El momento de flexión, el momento actuante. Ahora, esta ecuación para aplicarla debe cumplirse que, por un lado, que tenga un comportamiento elástico, o sea, que los esfuerzos a compresión sean menores que el límite de proporcionalidad para el concreto, que lo estamos tomando como 0.45 F'C. Eso en la zona de compresión. Y en la zona de tensión, el esfuerzo de tracción en el concreto debe ser menor que el módulo de rotura del concreto. Eso es lo que debemos pensar en el principio. Ahora, no sabemos si estamos en comportamiento elástico, sección no agrietada o comportamiento elástico, sección agrietada, pero vamos a analizarlo. Esto equivale a decir que el módulo, el momento actuante debe ser menor que el momento de agrietamiento. Miren que son dos cosas. Esto es equivalente, es sinónimo de esto. Decir que el esfuerzo de tracción en el concreto sea menor que el módulo de rotura es equivalente a decir que el momento actuante sea menor que el momento resistente al agrietamiento.
Bien, entonces con eso, con esa ecuación, ¿qué debo de hallar primero en esta ecuación? A ver, ¿qué deberíamos calcular primero? Las reacciones, exacto, reacciones y momentos actuales Y del diagrama. momento máximo. Bueno, entonces sí, hagámoslo rápidamente. Tengo aquí. Voy a llamar este RA, este RB. Y vamos a hacer aquí rápidamente sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Me daría RA por 9, ¿verdad? Menos P por 6 igual a 0. Entonces, ¿cuánto da ese valor de RA? 8 por 6, 48 entre 9. Dos cifras decimales. Y le saqué su calculadora. 1.33, profe. 5.33. Sí. Entonces, RB será 8 menos 5.33, que da 2.67, ¿no? ¿Sí? Entonces hago mi diagrama de cortante. Cortante aquí vale 5.33. De aquí hasta aquí no hay carga. Aquí no vamos a tomar en cuenta el peso propio, ¿de acuerdo? Solamente la carga puntual. Entonces aquí cortante 0. Se mantiene constante. De aquí baja ¿cuánto? 8. Sería 8 menos 5.33. Quedaría 2.67. Se mantiene hasta la reacción. Y ese es el diagrama de cortante. Esta distancia aquí vale 3 y esta distancia vale 6. Y bien, entonces el diagrama de momento, aquí momento 0. Momento 0. Acá sería ¿qué? El área, ¿no? 3 por 5, 33. ¿Cuánto da eso? 15,99. 15, 16. 16, sí, exactamente. Aproximamos a 16. Y acá pues se debe de 0, ¿no? Me interesa es este momento. Este es el momento. Este que es el momento actuante. Ese es el momento que aparece aquí. Entonces ya sabemos que vamos a escribirlo acá para tenerlo a la mano. Ya sabemos que entonces el momento actuante, vamos a cambiarle el nombre. Momento actuante, debido a las cargas, kilonewton metro. Bueno, vamos a hacer los cálculos inicialmente como lo presentamos allá. Después aquí vamos a hacer unos análisis para sacar algunas conclusiones que nos van a facilitar de ahí en adelante. Entonces vamos a seguir los cálculos como todo. Entonces vamos a hallar la sección transformada, ¿de acuerdo? Para con eso lo demás. Entonces yo necesito saber la sección transformada. Ya sabemos que la sección transformada, bueno, en esta primera etapa, vamos a suponer, vamos a escribir aquí, suponiendo comportamiento elástico.
y se agrietado. Listo. ¿Por qué? Porque yo con eso voy a suponer entonces que el momento actuante es menor que el momento de agrietamiento o que el módulo de rotura es menor, lo contrario, que el esfuerzo de tracción sea menor que el módulo de rotura, cualquiera de las dos cosas. O sea que ahora hallamos el momento crítico. Sí, señor. Vamos a ir al momento crítico, agrietamiento, ¿cierto? Para ir al momento de agrietamiento, entonces de la fórmula de esta sigma igual a my sobre i, yo puedo esperar el momento, ¿cierto? Entonces el momento de agrietamiento, despejando acá sería esfuerzo, el esfuerzo, Esfuerzo crítico por la inercia. Exacto. Que este esfuerzo crítico ahora es el módulo de rotura, ¿cierto? Porque es de tracción. Por la inercia transformada sobre el Y trazo, porque ya es el centroide, ¿ya? Entonces, esa es la ecuación. Entonces, miren que el módulo de rotura sí lo puedo conocer. La inercia transformada hay que calcularla, el Y trazo hay que calcularla. Entonces, primero, allá módulo de rotura, ya sabemos, ¿a quién me recuerda que es igual el módulo de rotura? Para el concreto, según la norma. .60 F'(C). Sí, señor. Entonces, por raíz de 28. Démelo con dos cifras decimales. 3.28. 3.28 megapascales. Ojo con las unidades. Bien, entonces ya tengo esto. Tengo esto. Bien, entonces hay que calcular el Y trazo y hay que calcular el I trazo. Entonces, el Y trazo, ya acá sí puedo, ya sabemos que vamos a calcular el Y trazo, ¿cierto? Y este es el eje neutro. Este es el Y trazo circular, que lo hemos llamado C. Y de aquí para acá, pues lo que dé. Vamos a este detrás. Entonces ya, como en una sección rectangular, esa podemos aplicarle la ecuación enseguida, ¿no? Ya la tenemos. Después no va a demostrarla porque ya la conocemos. Entonces, y trazo aquí, vamos a escribir la ecuación igual a B por H al cubo sobre perdón, ¿qué? Uy, ¿qué estoy haciendo? Dando es Y trazo sumatoria de A sub I por B sub I, ¿cierto? Sería B por H medio. Pueden verificar allá. Más el área. Pero el área ahora es N menos 1 por A sub S. Y por el, que en este caso sería ¿cuánto? Distancia de aquí. Acá, o sea, D. Estoy haciendo un momento de inercia. Estoy dando el centroide respecto a este eje. Este eje aquí arriba. Entonces será por H medio. Más N menos 1 a sub S, que es esta área que está aquí transformada, por la distancia de aquí a allá, que es D. Y sobre el área total, que es B por H, más N menos por A sub S. ¿Qué hay que calcular primero para poder hacer esta operación? ¿Qué falta por conocer ahí para poder seguir trabajando la ecuación?
el N, ¿cierto? Entonces ya sabemos que N, que es la relación modular, El ¿es N. igual a quién? A mol elasticidad del acero sobre mol elasticidad del concreto. Entonces, mol elasticidad del acero dijimos que era 200.000 para acero, una constante, megapascales, y el mol elasticidad del concreto se puede calcular con la norma, en forma aproximada. Entonces, el mol elasticidad del concreto es 3.900, 4.700, ¿eh? ¿Cambió? 4.700, sí, señor. 300. Raíz de F'. Démela cuando hagan ese cálculo. Fíjense que yo en grabé fórmula y eso, yo voy siguiendo los pasos. En la medida que el programa me vaya pidiendo datos, los voy buscando. Tiene que ser así, o sea, no crea una cuestión como que una camisa fuerza. Primero, para tener idea del momento de inercia. ¿Eh? ¿Cuál? Primero, 28. 24.870.06. Para que tengan una idea, ¿no? O sea, miren que el módulo de elasticidad del concreto comparada con el módulo de elasticidad del acero es casi la décima parte, ¿cierto? O en otras palabras, a lo contrario. El módulo de elasticidad del acero es casi 10 veces el módulo de elasticidad del concreto. Pero es bueno tener en cuenta esas cifras para uno tener idea pues, en qué rango se está moviendo. Entonces, 200.000 entre 248 debe estar... Profe, da 41. 0.41. Sí, profesor, da 8. 4. 8.041, profe. Listo. Bien, entonces, con eso ya usted puede calcular. Bien, ya se acabó el tiempo, usted puede calcular, ya tienen todo, ¿cierto? Ya pueden calcular BH, tienen valor de N. Usualmente uno este cálculo lo acostumbra a escribir por aparte para tenerlo como un solo valor. O sea, yo digo, área de concreto es N por A sub S, lo calcula por aparte. Voy a hacerlo aquí para que les quede. Entonces, N, que es 8.041 menos 1 por el área cero de la varilla, ¿sí? Son el área cero para varilla de media pulgada. ¿Cuántas varillas hay? 4. 4. El área de una varilla de una pulgada, de media pulgada es 1.27 centímetros cuadrados. Lo voy a escribir así para que no se... Entonces, hagan mejor esta operacióncita para 8 por 1.27. 4 por 1.27, perdón. 4 por 1.27. 5.08, bro. 5.08. Entonces, ese 5.08 multiplicado por 7.040. Este valor que es 508. 508. N menos 1 que es 801 menos 1. O sea, por 7.041. Da 35.76. 8. Centímetros cuadrados. Listo. Entonces, es simplemente para lo que estoy indicando aquí es de que cuando ya sabe que previamente acá han metido, ¿no? En un valor. Bueno, entonces con esto, miren, ya yo calculo el Y trazo. Con el Y trazo, entonces, hay el momento que tienen allí. Y con eso usted puede hallar el momento de agrietamiento. Y entonces debe compararlo con el momento actual. Profe, yo tengo una duda. Diga.
con respecto al n. Ajá. Usted sabe que el n debe estar para hallar el centroide y para hallar la inercia, por ende. Sí. Entonces, yo tengo una duda con respecto a las unidades. El resto de cosas se tiene que colocar en centímetros necesariamente, porque yo lo probé en metros, no me funciona, no me da el resultado con respecto a los resultados que estaban en el libro. No, el importante es que usted sea consistente. O sea, si usted usa los centímetros, todo tendrá que expresarlo en centímetros. Y hay que tener claro, puede estar aquí, jovencito, que usted, cuando calcula aquí el módulo de rotura, eso está en megapascales, ¿sí? Eso es newton sobre milímetro cuadrado, entonces que ya tiene que hacer los cambios del caso, ¿no? De la equivalencia. El n no tiene unidades, ¿verdad? Porque se cancela. Entonces yo aquí puedo trabajar, aquí, pero en esta ecuación, a mí me gusta trabajar, les voy a explicar, a mí me gusta trabajar el y trazo y el lazo la inercia en centímetros, ¿sí? Entonces aquí todo pongo todos los centímetros. Es el cuidado que hay que tomar en cuenta. Yo, no, por lo demás, no se preocupe. Si no, Ok. Muchas gracias, profe. Cuidadito. Porque a veces uno se olvida de que el módulo de rotura, y cuando calcula tanto el módulo de rotura como el módulo de elasticidad del acero, del concreto, la misma cosa, ¿no? Esto estando en megapascales, y el otro en megapascales. Ese es cuidado. Bien, entonces, por favor, terminen el ejercicio, practíquenlo y en la próxima clase, entonces, a ver ejemplos. O sea, si tienen dudas, pues tráiganlas o si quieren hacer unos ejercicios, los proponen ustedes y los resolvemos en clase. En la próxima clase vamos primero a hacer como especie un pequeño quiz de conceptos de la parte de materiales, ¿sí? Unas preguntas de conceptos, y otras simplemente de conceptos, muy cortas, y luego enseguida seguimos con ejercicio. ¿Oyeron? Esto se aprende practicando y ya pueden ir pensando en qué, en la siguiente fase, que es la fase de comportamiento elástico de sección no fisural. Bueno, entonces, hasta aquí dejamos por hoy. Esto es practicar, jóvenes, o sea, no es difícil, pero no grande memoria. Ustedes, miren, lo que yo les recomiendo cuando ustedes estén estudiando, no es que Y igual a B por H en medio, más N más O. No. Usted mismo vaya escribiendo y vaya deduciendo para que tenga la claridad y el ritmo reemplácelo, porque es que mientras uno no lo reemplaza, es donde se da cuenta si tiene o no claro el manejo de las unidades, el manejo, sí, que es fundamental. Bien, entonces, por favor, pónganse las pilitas en ese sentido y nos vemos el próximo martes. Que descansen. Profe, ¿nos puede compartir la presentación esta? Sí, señor. Y junto también con la de los laboratorios que quedó de pasarnos y no nada, profe. Bueno, sí, señor. Voy a anotarlo enseguida. Esta presentación yo la modifiqué, la mejoré. Es diferente a la semestre pasada, la hice un poquito más detallada. Lástima pues que no sé qué está pasando. ¿Quién me da una idea para poder grabar estas presentaciones por dudas? Profe, archivo lo voy a elegir el formato, puede ser como por ejemplo en PDF, lo que hizo ahí las anotaciones. Bueno. Y la puede adjuntar también junto con las diapositivas. Ok. Listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos vemos. Aló.